Bienvenidos al 27º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590, repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, por fin, después de tanto trabajo, llegó el día, ¿no? Parece que vamos a presentar este ciclo de voces destacadas y me parece muy interesante que se sume Marcelo a este programa y creo que vamos a barrer un poquito cómo surge todo esto, una breve reseña histórica y también hablar sobre los contenidos y objetivos que tiene este ciclo nuevo. Sí, además vos sabés que Rubén realmente me alegra mucho, me entusiasma mucho que a muy pocos meses de haber iniciado nuestro desafío con Área Protegida y que realmente, por lo menos en mi caso, yo siento que va creciendo toda la expectativa sobre el programa, se dé esta oportunidad para generar ya una ramificación, digamos una nueva propuesta que viene a sumar y en forma absolutamente legítima esos reportajes que tienen de una riqueza extraordinaria. Yo creo que el público los va a disfrutar muchísimo y que Área Protegida, con este derivado de voces destacadas, realmente me parece una muy linda idea por un lado, pero además un gran servicio. Entonces, desde ese lugar realmente yo estoy muy contento que lo estemos pudiendo hacer y que Marcelo se haya entusiasmado con la idea de hacerlo en su radio. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Al lado del camino, por Fito Páez. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista,
que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino, al lado del camino. Al lado del camino. Es más entretenido y más barato. Al lado del camino. Al lado del camino. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Iniciamos este segundo bloque de Área Protegida agradeciendo la presencia de Marcelo Mucci. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Rodolfo? Rubén, un gusto acompañarlos aquí en, por supuesto, este espacio que nos permite llegar a tanta gente a través de Área Protegida. Es un gusto tener la posibilidad de presentar desde Área Protegida un nuevo ciclo que se va a llamar Voces Destacadas y que ahora justamente Rubén nos va a comentar un poco cómo surgió la idea de hacer este ciclo y en base a qué experiencia previa. Bueno, gracias Rodolfo y te saludo Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, yo creo, si me permiten unos minutos, como es costumbre mía, hacer un poco de historia. Nos tenemos que ir casi al Paleolítico Superior con este tema, ¿no? Porque con la necesidad que siempre interpreté que los temas de cultura hacen falta mucho trabajo de difusión. Uh-huh. Mi primer contacto con Marcelo fue allá por el año 2007, cuando yo estaba como director provincial de Patrimonio Cultural en la provincia de Buenos Aires, y bueno, pensemos que esta dirección provincial tiene
muchas otras direcciones que dependen de ella, que es la Dirección de Artes Visuales, el Archivo Histórico Provincial, la Dirección de Folclore, Claro. varios museos, como el Complejo Museográfico de Luján, el de la Quinta 17 de Octubre, el Museo de Perón en Lobos. Bueno, más allá de los departamentos específicos que tienen que ver con lo arqueológico, con arqueología y paleontología, el departamento de museología, el departamento de patrimonio intangible, el departamento de patrimonio arquitectónico, que son los que analizan, estudian la posibilidad de evaluar si un sitio o un edificio tiene cualidades, atributos para ser declarado patrimonio provincial. Bueno, cuando aterrizo en esta dirección, claro, hay una cantidad de trabajo enorme que se hace en silencio. Ujú. Y a mí me parecía que era muy injusto eso, ¿no? Que la gente muy comprometida, muchos profesionales de mucha trayectoria trabajando fuertemente con todos estos temas. Así que, bueno, en aquel momento, Laura Trocchi, me acuerdo, una compañera de trabajo, le pedí que se contactara con la radio, con Radio Provincia, para difundir esto. Y así fue que surge un segmento en el que le dábamos la voz a cada uno de los directores, autoridades de cada una de estas direcciones para poder difundir los trabajos que se iban haciendo y los avances Claro. en todos estos aspectos. Así que esto tiene su raíz allá, por el año 2007. Después nos volvimos a contactar, yo estuve un par de años en esa dirección, y cuando asumo como presidente del Comité Argentino de ICOMOS, bueno, volví a verlo a Marcelo pensando en lo mismo, en el gran capital que tiene un organismo como ICOMOS, un capital humano e intelectual enorme, y que es necesario, para mi forma de ver, que eso esté en contacto con el público. Así fue que volvimos a encontrarnos con Marcelo y él tuvo la gentileza de darnos un segmento para hacer entrevistas a miembros de ICOMOS. Bueno, obviamente esto empezó, no me acuerdo, Marcelo, pero creo que en agosto, septiembre del 2012, por ahí, Exacto. y a lo largo de 5 años o más, porque eso fue más allá de mi mandato como presidente de ICOMOS, lo siguió Pedro de Leye, y bueno, hoy estamos parados acá en un programa como área protegida. Y la otra vez, hablando con Marcelo, le decía que es muy valioso todo este material, estas grabaciones, estas entrevistas. Surge esta posibilidad de reflotar todo este material que es enorme y valiosísimo, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas entrevistas que abordan toda una gran diversidad de temas relacionados con el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio inmaterial, el patrimonio natural incluso, y hay como un caudal de más de 200 y pico de entrevistas. ¿No es así, Marcelo? Exactamente. Déjame volver al 2007, aquella charla que tuvimos cuando te conocí. Yo recibo ese llamado y me dicen, el director de Patrimonio Cultural, ¿ese era el cargo exactamente, Rubén, que tenías? No, director Sí. de Director Patrimonio provincial Cultural, de Patrimonio provincial, Cultural, sí. de la provincia, te quiere tener una entrevista con vos. Yo, por supuesto que carente de conocimiento del patrimonio cultural, fui, por supuesto, con mucho gusto, pero para mí, y seguramente, no digo para mucha gente que está escuchando este programa, porque sé que hay muchos oyentes y muchos especialistas en el tema, pero otros por ahí no, para mí el patrimonio cultural era un monumento, era el Cabildo, era, digamos, no sé, un monumento a San Martín. Cuando Claro. lo conozco a Rubén, después de una charla donde me explicó detalladamente de qué se trataba el patrimonio cultural, me fui con algo que dijo que el mate era el patrimonio cultural. Tomar mate era patrimonio cultural. Entonces, a partir de ahí, dije, esto va a ser interesante
porque mi idea siempre, en casi todos los temas que son específicos, sin ser especialista en la cuestión, pero como comunicador, mi idea es, como se dice vulgarmente, bajarlos a la tierra, para que el común de la gente lo conozca, porque el especialista ya lo sabe, y hasta incluso por ahí si lo vuelve a escuchar, no digo que se aburra, pero ya tiene sobrado conocimiento al respecto. Pero la idea era llegar a todos esos bonaerenses que escuchaban Radio Provincia, que, como yo, pensaban que el patrimonio cultural era un edificio o el cabildo. Bueno, y así fuimos llegando a muchísimos lugares y conociendo a mucha gente que verdaderamente me sorprendí y empecé a incorporar las palabras patrimonio cultural y a difundirlo. Y de eso se trata y por eso todavía seguimos en este camino. Mi humilde aporte es desde la difusión y también aprendiendo, porque yo le decía a Rubén en aquella charla, y esto lo traslado hoy como encargado aquí de la radio, del provincial, yo le decía a Rubén, las entrevistas que vos nos acerques nos van a traer prestigio al programa. Y ahora traslado esto al Provincial Radio. Voces destacadas, área protegida, traen prestigio a la radio. Y lo digo con mucho respeto y con mucho gusto de contar con ustedes en esta parte de la historia. Bueno, muy agradecidos por el concepto. Realmente para nosotros es muy lindo porque el hecho de hacer área protegida surgió en una charla el año pasado con la idea que sigue absolutamente vigente de justamente de eso, ¿no? De dar difusión a temas que a nosotros nos apasionan, pero seguramente a muchísima gente que a veces, quizás por el hecho de que no sean frecuentes en la difusión en los medios, no se tiene demasiada información. Pero ni bien se comienza a tener un poco de información, se lo empieza a saborear y a disfrutar. Vos fijate, Marcelo, que vos a esta altura, y después de esa cantidad de entrevistas increíbles que nos relataba Rubén, que han hecho, ¿no es cierto?, en su momento, se fue generando un aprendizaje, como decías vos, de esa concepción primigenia que tenías respecto a qué era patrimonio, fuiste enriqueciendo muchísimo, digamos, todo aquello que tenía que ver con el patrimonio cultural, y todo eso te genera una mirada nueva, una mirada fresca, y yo creo que hasta un disfrute, ¿no? Porque justamente si algo tiene el patrimonio es que cuando uno más conoce de qué se trata, más lo disfruta y más lo valora y lo más se lo apropia, te podría decir también. Creo que este es el elemento más importante. Tal cual. Y resalto algo por ahí para la gente que nos escucha, volviendo a aquello del patrimonio, el edificio y el cabildo y el monumento. Recuerdo una charla que tuvimos, Rubén, yo los nombres vos sabés que no es mi fuerte, pero que hablamos del patrimonio en el campo, con una persona maravillosa que nos relató... Carlos Moreno. Exactamente, Carlos Moreno. Que me acuerdo nos contaba la importancia que tenía, por ejemplo, los galpones en el campo, en la época en que venían los inmigrantes y se instalaban, y la importancia que tenía ello, el querido Tartarini, que nos hablaba del patrimonio ferroviario, y nos deteníamos, Rodolfo, en la entrevista, por ahí en un punto, una cosa puntual, no sé, nombrarte una estación de trenes, claro, que es tan amplia, tan grande, puede haber grandes, chicas, en plenas ciudades, en el medio del campo, pero por ahí nos deteníamos en el picaporte, el significado que tenía un picaporte en una estación de trenes o algo más puntual, o una puerta, o algo más específico, o algo que tenía que ver directamente con que traccionen los trenes, el origen, de dónde venía. Bueno, entonces era imposible, ¿no? Era imposible que se agoten los temas. Nosotros hacíamos un programa que justamente se llamaba El Provincial y decíamos, la provincia de Buenos Aires siempre nos va a dar tema para hablar, o sea que no nos vamos a quedar sin tema. Claro. Y el patrimonio también nos daba tema para hablar, porque nos deteníamos en una estación y terminamos hablando de un ejemplo, La Puerta, pero después había que volver a hablar de la estación en otros programas sobre otras cuestiones. Así que eso era el patrimonio. Y ahí, por supuesto, dejé de lado aquel concepto de el cabildo y la estatua, y empecé a conocer más y a pensar más en el verdadero concepto del patrimonio, ¿no? Vos fijate, Marcelo, que me parece muy interesante esto que señalás, porque se va haciendo sutil la mirada, ¿no? Es decir, que creo que eso es fundamental,
y eso es lo que te permite ir desde la estación hasta un picaporte, una puerta, el detalle que fuera, y a partir de ahí también aprender a leerlo, ¿no? Porque si no, esas cosas pasarían como desapercibidas, y a veces tenemos el concepto errado, diría yo, de pensar que patrimonio es solamente aquello destacado, aquello solemne, aquello realmente de una gran elaboración, y dejamos de lado situaciones de tipo cotidianas, cuestiones que son, digamos, mucho más diarias y comunes, por llamarlas de una manera para que se entienda. Y poder entender también eso como patrimonio. Carlos Moreno, el caso que ustedes nombraban recién, es yo creo que un artista en ese sentido, ¿no? Es decir, hace un arte de poder hacer leer el patrimonio en absolutamente todo. Puede ser una herramienta en la cuestión rural, puede ser, como señalaban recién, un galpón, lo que fuera, para entender a partir de ahí una técnica, una forma de economía, una forma de producción, de subsistencia, de cultura, porque en última instancia de eso se trata. Entonces me parece muy atinada, Marcelo, esa imagen que fuiste dando, cómo podían ir en el patrimonio de lo general a eso tan específico, porque de esa manera es que justamente la lectura del patrimonio se iba ensanchando, se iba enriqueciendo, por así decirlo. Y permitime volver un poco al tema de las entrevistas, porque es un capital que tiene que ver con la transmisión oral, de alguna forma. Vos fijate, en estos días estábamos dando el curso con el IPAP sobre accesibilidad, y entre ellos salió el tema de la biblioteca Braille, por ejemplo, ¿no? Y la biblioteca Braille acá de la provincia de Buenos Aires, que está en la ciudad de La Plata, convoca a voluntarios a leer para generar los audiolibros. Ajá. Es decir, que uno de los temas que se hablaba era que ya las nuevas generaciones no saben leer con braille, les Claro. complica o porque hay otras facilidades, o andás a saber por qué motivo, entonces se vuelca a lo oral. Uh-huh. Entonces yo pensaba, y creo que lo hemos conversado nosotros fuera de micrófono, que estas entrevistas tienen ese valor, ¿no? De la transmisión oral, de escuchar la frescura, la tonalidad, el acento, la cadencia de cada uno, porque tenemos entrevistas de todo el país, ¿no? Claro. Gente desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Mendoza a la provincia de Buenos Aires, bueno, un barrido enorme que era realmente una picardía tener eso guardado y no compartirlo con el público. A mí me parece que esto que pudimos acordar entre los tres y esta iniciativa de brindar y de compartir con el público entrevistas que ya tienen sus años, porque si nosotros nos ponemos a pensar, esto arrancó allá por el 2012 y bueno, se terminó prácticamente en el 2017, por ahí, toda una secuencia, y son más de 200 entrevistas, hay un ciclo de conversaciones, ¿te acordás? Que en algún momento, cuando convocábamos a un especialista sobre una temática puntual, a veces hacíamos 4 o 5 entrevistas sobre temas determinados, ¿no? Claro. Por ejemplo, qué sé yo, con Guillermo García cuando se habló de la Catedral de La Plata, ¿no? Que hubo varias entrevistas sobre esa temática. O, no sé, Ricardo González cuando se habló de las esculturas de la ciudad de La Plata. O Carlos Moreno y así tantos otros que fueron un material valiosísimo y que, bueno, a partir de ahora van a estar a disposición del público y que yo creo que lo van a disfrutar, porque realmente, como decís vos, Marcelo, esas conversaciones que son muy amenas, muy cálidas, tanto vos como Silvia Marucho hacían unas entrevistas hermosas y siempre en un clima de mucha cordialidad y muy didácticas. Bueno, hay un material que yo creo que va a ser muy gozoso, se va a poder disfrutar, y de una diversidad de temas enormes, ¿no? Porque vos fijate que cuando, por ejemplo, cuando asumió el Papa
Francisco, ¿te acordás que la convocamos a Sánchez Negrete para que hable sobre el patrimonio jesuítico? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Que dio unas charlas hermosas sobre ese tema, y si bien nosotros nunca estuvimos en lo candente de la actualidad, pero nosotros hicimos siempre un barrido muy amplio, y fíjate que, y lo digo al público también, que en toda esta gran diversidad de entrevistas prácticamente no hay temáticas repetidas. Digo que esto que hablas de que no era pura actualidad, no era actualidad, pero ponerlas al aire 10, 12, 13 años después siguen siendo actuales, porque los temas que nos convocan, tranquilamente nosotros, por supuesto, aclararemos que serán entrevistas ya emitidas, pero si alguien enciende el programa avanzado, puede pensar tranquilamente que se está dando en ese momento, porque son temas que van más allá del tiempo. En definitiva, ustedes son los especialistas. Creo que de eso se trata el patrimonio, ¿no? Además, yo creo que rescato esa idea de que no sean actuales, porque siempre es bueno tener la voz del maestro, ¿no? Es decir, porque son todos grandes referentes. Yo todavía recuerdo el momento que Rubén me presentó esta idea, y por ende me fue acercando algunas de estas entrevistas para que yo viera cómo se habían hecho. Es más, hasta yo creo que participé en algún momento como entrevistado, y realmente, hasta incluso debo decirlo, me emocioné, porque me he encontrado con grandes referentes que pudieron expresar de una forma magnífica, porque de pronto podría tardar 20 minutos o 30 minutos, y se abordaban temas complejísimos, pero que el maestro tiene justamente esa habilidad de hacerlo bastante simple, bastante preparado como para la difusión, sin dejar nunca, digamos, de tener una excelencia y una gran calidad. Esto es fantástico. Con lo cual la vigencia, de esa que hablan tanto Rubén como en tu caso, Marcelo, me parece que es absolutamente cierto. Más allá de que sin duda los paradigmas respecto del patrimonio cambian, pero también hay que conocer cómo fueron en el caso que hayan cambiado y que sean diferentes hoy. Y esto que también decía Rubén, que me parece formidable, en el sentido que por el hecho de participar de ciertas instituciones, en este caso específico que ustedes hacían con ICOMOS, que permite conocer a profesionales no solo de un ámbito, como podría ser lo que nos puede pasar a los investigadores en la facultad o en determinados ámbitos académicos, sino de todo el país, ensancha la mirada, porque esto también me parece que es fantástico, y que no siempre se tiene esa mirada federal respecto del patrimonio y de las cosas que preocupan y ocupan a los profesionales en cada una, por ejemplo, de las provincias. Yo creo que realmente el público va a disfrutar mucho, porque se va a encontrar, por un lado, con situaciones didácticas, absolutamente didácticas, respecto de temas complejos, y por otro lado, con una gran diversidad temática que viene a ilustrarlo, porque de pronto en la cuestión de patrimonio también están los especialistas, y cada vez más el especialistas en madera, especialistas en monumento y de pronto, es decir, la cantidad de especialidades que lo lleva a uno a conocer cómo se trata el patrimonio desde una mirada distinta. Yo creo que también eso va a ser realmente algo muy importante, y el oyente lo va a disfrutar muchísimo. A continuación vamos a hacer una pausa musical con el tema Por ti volaré, en la versión de Andrea Bocelli. Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo,
separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré, por ti volaré. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio así al tercer bloque de Área Protegida. Estamos con la compañía de Marcelo Mucci, estamos presentando en este momento con Rubén a Voces Destacadas. Sí, justamente este ciclo que agrupa, como dijimos en el bloque anterior, agrupa una cantidad enorme y diversa de temáticas relacionadas con el patrimonio y, por supuesto, con el acompañamiento de muchos miembros de ICOMOS, pero también en algún momento, ayúdame Marcelo, pero en algún momento también lo hemos abierto a otros especialistas. Por ejemplo, no sé, Fernando Aliata, que no es de ICOMOS, pero es un investigador de primera línea,
o Fernando Gandolfi de la Universidad de La Plata, que no es de ICOMOS, pero es un profesional y docente destacadísimo de la Universidad de La Plata, a Gentile también de La Plata, y a tantas otras gente que de una dimensión y una estatura intelectual enorme, que se sumaban a este emprendimiento de las entrevistas y que van a poder disfrutarse a partir de mañana mismo. Yo quería hacer, si les parece razonable, quería hacer un repaso de estas primeras 8 entrevistas y explicar un poco al público cómo es la metodología de lo que nosotros tenemos planeado. Área Protegida sale, digamos, en versión original los días lunes a las 20 horas, después tiene una repetición los miércoles a las 19 y los sábados a las 18 horas. Entonces, bueno, esta propuesta, que fue obviamente consensuada entre Marcelo y Rodolfo, es sacar las entrevistas digamos, en módulos de 8, donde vamos a ocupar los horarios de martes, jueves, viernes y domingo, por mañana y por la noche, y están diseñadas de tal forma que en el mismo horario nunca se va a repetir la misma entrevista. Pero todos van a tener la opción de escuchar estas, por 2 meses, estas 8 entrevistas, y después iremos cambiando y generando otros módulos. En este primer lanzamiento va a estar entre los entrevistados Jorge Bozano, que va a hablar sobre teoría, doctrinas y documentos internacionales. Un poco lo que decías vos, Marcelo y Rodolfo, ustedes, que un tema tan complejo como son las diferentes corrientes de pensamiento dentro de la conservación, una breve historia, me acuerdo que hizo en su momento Jorge, sobre cómo fue el proceso de conformación de esta disciplina, ¿no? que arranca ya al principio del siglo XIX, claro. Y que Jorge Bozano, con tanta sabiduría y con tanta sencillez, pudo explicar, incluso no solo explicó todo ese proceso histórico, sino también dio ejemplos de lo que pasa acá en Argentina con las diferentes corrientes y diferentes teorías. Después tenemos en este módulo también a Ricardo González, que bueno, va a hablar sobre las esculturas de la ciudad de La Plata, y que también hace una reseña histórica de cómo en la época de Benoit y de Dardo Rocha y todo ese momento fundacional de la ciudad, cómo fue todo el proceso de elección y toda la temática de la ornamentación del espacio público de la ciudad de La Plata, cuando todavía la ciudad de La Plata ni siquiera estaba en papeles, ¿no? Eso me acuerdo porque fue una entrevista riquísima también. Olga Paterlini, por ejemplo, una profesional de ICOMOS del noroeste de Tucumán, nos va a hablar sobre la quebrada de Humahuaca. Recordemos que Argentina tiene 11 sitios de valor de patrimonio mundial, la quebrada de Humahuaca es una de ellas, y bueno, Olga va a hacer en ese tono tan simpático y tan regional, hace una descripción hermosa de todo ese proceso de reconocimiento y valoración de la quebrada de Humahuaca. Bueno, también tenemos a Elina Tazara, que va a hablar sobre la puesta en valor de proyectos integrales de edificios de valor patrimonial. Recordemos que Elina participó en la restauración y puesta en valor de la Capilla Sixtina, ¿no? Tal cual. Para que uno pueda dimensionar los profesionales con los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, Ángela Sánchez Negrete también nos hablará sobre los sitios de patrimonio mundial, como son las misiones jesuíticas en la región de Misiones, ¿no? Es otro tema que es muy valioso. Ángela, como dijimos, es especialista en el patrimonio jesuítico y bueno, es la persona justamente indicada para hablar sobre esos temas.
Bueno, Gladys Pérez Ferrando, también la seleccionamos para este módulo porque va a ser un aporte muy importante en asociar el patrimonio con el turismo, ¿no? Gladys es especialista en esa temática Claro. y creo que es la persona indicada para desarrollar estos temas. Las últimas dos es Silvia Mirelman, que es una arquitecta que fue delegada regional en la Patagonia en la época de mi presidencia, y ella nos va a hablar y nos va a dar un semblante, una descripción de lo que es la Cueva de las Manos, que es otro Claro. de los sitios de patrimonio mundial en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, como para no quedarnos exclusivamente con los soportes materiales, hemos invitado a Mónica Lacarriú, que va a hablar sobre el patrimonio inmaterial y su vinculación con los soportes materiales. Claro. Es decir, fíjense en estas 8 entrevistas que van a circular ahora a partir de mañana y durante 8 semanas. Hay una diversidad de temas con gente muy prestigiosa, muy responsable, todos son investigadores y docentes universitarios. Es decir que yo soy un enamorado de estas entrevistas y por eso que bueno, por suerte, tanto Rodolfo como Marcelo acordamos en volverlas a poner al aire, y yo creo que el público también lo va a disfrutar muchísimo. Vos sabés, Rubén, que hay temas que a uno realmente lo tocan muy de cerca. Hablabas recién de Olga y la cuestión de la quebrada de Humahuaca. Tuve la posibilidad de compartir con ella por estar en ese momento en la comisión, como se llamaba en ese momento, Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, de donde se eleva para hacer la declaratoria Patrimonio de la Humanidad. Y me parece que estas entrevistas también nos permiten cierto backstage, digamos, conocer esas situaciones que están por detrás a veces de estos temas patrimoniales. La quebrada estaba en serio peligro, ¿no? Muy serio peligro, es decir, se iba a poner un gasoducto y un tendido de alta tensión, ¿no? Esto ya estaba hasta por decreto oficial. Y realmente se tuvo que hacer una presentación en menos de un año, cosa muy difícil porque todo el dossier que se tiene que presentar a UNESCO realmente es muy complejo, de muchísima elaboración, que me parece fantástico que así lo sea, pero en ese caso había una urgencia para parar algo que nos iba a dejar sin la quebrada, lo cual hubiese sido, creo, realmente trágico. Y en ese sentido también tener en cuenta que en el momento que teníamos más o menos todo listo para elevarlo a UNESCO era diciembre del 2001 y la comisión en ese momento estaba funcionando en el Cabildo, es decir, en pleno centro de Buenos Aires, al borde de la Plaza de Mayo. En esa Plaza de Mayo, de diciembre del 2001, pues teníamos que entregarlo antes de febrero. Y parecía que nos estábamos quedando sin país. Y realmente nos mirábamos, quienes conformábamos en ese momento la comisión, y nos preguntábamos, ¿qué estamos haciendo acá? Es decir, poniéndonos a pensar si la quebrada tiene que ser patrimonio de la humanidad. Realmente se generaba una situación interna que era desconcertante. Y dijimos, tenemos que hacerlo, de todas maneras, más allá de lo que esté pasando ahí nomás, afuera, en lo que era la Plaza de Mayo. Y bueno, y por suerte se pudo elevar, tuvo muy buena recepción y finalmente se declara, y digo, también eso forma parte del concepto de patrimonio, ¿no? Es decir, las gestiones que a veces están atrás, a veces la complejidad en esas gestiones y que se hayan podido realizar y que hoy podamos disfrutar también de ese patrimonio, porque hoy la quebrada está instalada a nivel internacional, seguramente con sus problemas, digamos, porque después que algo se declara patrimonio, sobre todo cuando es de la humanidad, vienen problemas, es decir, por un lado vienen beneficios, sin duda, turismo y demás, pero también vienen problemas importantes que resolver. Pero todo eso también hace, ¿no? Esos climas, esos contextos, por ejemplo, en el caso de las declaratorias, que realmente no siempre son conocidos por las personas, digamos, es decir, por el común de la gente, que por supuesto no tiene por qué saber cómo se lleva adelante todo este tipo de instancias. Incluso me haces acordar con Marcelo
Bueno, con Marcelo nos acompañó permanentemente en todos estos años, por supuesto, y recordarás vos, Marcelo, que nosotros hicimos en su momento todo el proceso previo que requiere el Comité de Patrimonio Mundial para la Casa Curuchet, Ujú. cuando se conformó el Comité de Sitio, que hemos entrevistado a cada uno de los representantes que conforman el Comité de Sitio, también hicimos una serie de entrevistas y que también el mismo día, creo yo, el mismo día que se la declaró Patrimonio Mundial, fue ahí en los días de la revolución que se formó en Estambul, en Turquía. ¿Te acordás que creo que vos entrevistaste en aquel momento a Claudio Catera, que estaba en Estambul con otra delegación, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y déjame remarcar sobre la Casa Curuchet que cuando empezamos a hacer ese trabajo, digo, empezamos, me sumo desde la difusión, pero el trabajo que ustedes estaban haciendo tan pormenorizado, la idea era imponer ese tema, porque yo decía como comunicador de una ciudad de La Plata, a la cual quiero tanto, que uno es un hijo adoptivo de la ciudad, porque no nació allí, pero vivió tantos años, Ujú. yo no sé si el platense o quien vivía en La Plata tenía dimensión de la casa Curuchet. Y yo me animaba, incluso varias veces a Rubén se lo preguntaba al aire, si la gente sabía dónde estaba la casa Curuchet, qué era la casa Curuchet, quién era Curuchet, quién era Ujú. Le Corbusier, qué por qué esa casa era, tenía esa construcción tan moderna, a diferencia de las casas quizá que estaban cercanas o en el Claro. barrio. Y empezamos con eso como, digamos, a machacar, para utilizar una terminología de alta difusión, Claro. y fue muy, muy lindo cuando surgió, porque insistimos, éramos, permitime, esto lo pongo yo, éramos los locos de la casa Curuchet, porque éramos los que insistíamos para que en La Plata eso se difunda. Es decir, hoy tiene una dimensión de lo que todo el mundo sabe y seguramente mucha gente que no es de La Plata conoce la casa Curuchet, o a través de una película, o a través del patrimonio, o de lo que fuera. Pero en ese momento nos preguntamos eso, si en La Plata se conocía la casa Curuchet. Y Rubén, junto con todo un equipo, pero déjame destacar a Rubén, fue uno de esos, no quiero denominarte en esa terminología, pero de esa gente que quería difundir sí o sí la casa Curuchet y lograr lo que finalmente se logró. Y fue un trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, y que Rubén nos iba contando pasito por pasito. Cada sábado que nos encontramos era como un centímetro de avance, pero no Claro. importa. Finalmente se llegó al metro, ¿no? Sí, y bueno, haciendo este barrido así muy rápido de lo que fue y de lo que vamos a ofrecer al público, ya podemos anticipar que, bueno, hay gente destacadísima, ¿no? No quiero dejar de nombrar al querido Jorge Tartarini, Mm. eh, que, bueno, sabemos que falleció hace unos años, pero todo lo que aportó Jorge en temas relacionados con el patrimonio industrial y el patrimonio ferroviario era realmente un maestro y es un placer escucharlo hablar de todos esos temas. Bueno, Nani Aria, cuando hablaba de la manzana de las luces, te acordarás, Mm. Marcelo, esas entrevistas, esas primeras entrevistas, o Alfredo Conti también, cuando hablaba sobre el contexto internacional de ICOMOS, cómo se mueve, qué significa ICOMOS a nivel internacional, y así tantas otras personalidades destacadísimas, como, no sé, Hugo Peciuta de Córdoba, que hablaba sobre la inmigración italiana en la provincia de Córdoba, o Alicia Lapenta del patrimonio arquitectónico de Azul, Carlos Moreno, bueno, una cantidad de nombres que la gente que está en el ambiente sabe que estos apellidos son de una importante densidad intelectual y que tuvimos la fortuna de convocarlos, de ellos participar, y yo creo que a esta altura, entre haciendo una gran síntesis entre la etapa de las entrevistas con ICOMOS y las entrevistas con área protegida, tenemos un barrido, tenemos la voz de todas las personas contemporáneas más importantes en el patrimonio que hay en el país. Eso yo creo que tiene un valor adicional y lo vamos a poner a disposición del público, ¿no?
Ni que hablar las entrevistas de Alberto Petrina cuando hablaba sobre la arquitectura del peronismo, por ejemplo. O, no sé, José Sámez del patrimonio en Santiago del Estero, y así tantos que ya no puedo recordar. Vos fijate, Rubén, que me hiciste acordar y voy a unir dos cosas. Una experiencia personal que, digamos, no había tenido ese objetivo inicialmente. En algún momento en una radio se me ocurre hacer un curso por radio, ¿no? Es decir, yo hablaba sobre la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿por qué no hacemos un curso sobre la ciudad de Buenos Aires convocando a distintos especialistas que venían a la radio? Y entonces cada uno dio su mirada, su aporte, y de pronto ese material terminó siendo requerido por una biblioteca para ciegos para que tenga las grabaciones, poder tenerlas. Entonces ya creo que me animo a poner como desafío que esto que salga de Voces Destacadas también forme parte de esa biblioteca que vos decías de La Plata, digamos, para que tengan un material sonoro y podamos hacer un pequeño aporte respecto del patrimonio, ¿no es cierto?, para el no vidente. Creo que de alguna manera lo van a agradecer mucho y creo que se van a encontrar con un material que va a ser de alta estima para ellos. Sí, me parece que es una idea maravillosa lo que estás planteando, Rodolfo. Y la verdad que sí, yo creo que tener este capital es valiosísimo desde todo punto de vista, incluso tener la voz de cada uno de ellos realmente es emocionante escucharlos y saber que son todos, la gran mayoría fueron nuestros maestros, nuestros contemporáneos, y que sabemos del compromiso profesional de cada uno de ellos que fueron entrevistados. Así que bueno, celebro y espero que de acá en más la gente pueda disfrutar estas entrevistas que son, a mi gusto, muy, muy importantes, muy valiosas, y yo creo que está bueno que se vuelvan a reeditar. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Y en tu caso, Marcelo, desde tu vivencia, que vos siempre rescatás como comunicador, digamos, creo que debe haber sido algo extraordinario todos esos sábados, si no me equivoco, que se hacía la emisión original de esos programas y una gran oportunidad, ¿no? Es decir, de poder escuchar a los grandes maestros hablando de esos temas. Claro, yo en esto que contás vos de el backstage de las entrevistas, nosotros a nuestros productores siempre le decíamos que, bueno, había que llamar a determinada persona y demás, que Rubén nos hacía el nexo, y yo siempre les aclarale por favor que lamentablemente tiene para hablar de 10 a 15 minutos, porque imagínate que a esas personalidades que iban a hablar de, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca, en 10 minutos es imposible, o en 15 minutos es imposible. Entonces, yo tenía ese respeto que después el equipo lo entendió, de hacer esa salvedad, decirle, mira, lamentablemente son 15 minutos a más, tardar 15 minutos para hablar, como para que se prepare, teniendo en cuenta que digamos, iba a ser ese lapso. Y después lo que me dejó a mí, lo sigo hoy disfrutando, en el hecho de que esas cuestiones que eran novedosas, yo aprendía el patrimonio a partir de las entrevistas, no solamente era el entrevistador, sino que era como un alumno, sin darme cuenta, nunca me puse en el rol de alumno, pero evidentemente iba de manera paralela. Después fui conociendo incluso hasta lugares de los que hablábamos turísticamente hablando, y tenía otra visión, ¿sí? De distintos lugares, la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, la conocí después de hablar tanto tiempo en la radio, entre otros lugares. Me dejó eso, y me dejó el hecho de que evidentemente, como decía Rubén en aquella charla en la Dirección de Patrimonio Cultural Bonaerense, el patrimonio son cosas de todos los días, y eso es lo que yo rescato. Y otro dato cortito tiene que ver con el mundillo periodístico. En Radio Provincia he dejado un gran cariño, un gran recuerdo, y
quiero mucho esa radio por todo lo que significó. Personalmente fue un programa que a mí me permitió ser el conductor y una especie de lanzamiento profesional a hacer otras cosas. Hoy por hoy sigo recibiendo llamados de productores de Radio Provincia diciéndome: che, queremos hablar de tal cosa. Esos arquitectos que venían acá a la radio y hacían vos tenés el teléfono de tal, o me podés orientar para hoy, 12, 15 años después, por ahí de tanto en tanto Rubén recibe algún llamado o alguna otra persona de esos entrevistados que han pasado. Bueno, eso es lo que ha dejado lo que en su momento llamó el espacio de ICOMOS en el provincial, y después, bueno, no recuerdo, creo que ha tenido otras denominaciones cuando era antes del espacio de ICOMOS, pero en definitiva es eso. Y yo siempre le decía a Rubén, con esto vos tenés que hacer un programa, no un micro, un programa. Bueno, hoy se llama Área Protegida. Así es. Bueno, así que bueno. Quiero hacer público mi agradecimiento, Marcelo, porque todo esto también vos siempre nos abriste las puertas, nos acompañaste y bueno, nos enseñaste también cómo se maneja esto que nosotros estamos recién aprendiendo. Rodolfo es mucho más experimentado que yo, pero yo estoy acá aprendiendo a ver qué es un micrófono y cómo se maneja todo este medio. Pero no quería dejar de hacer público mi agradecimiento, porque realmente es una oportunidad que nos das y que yo creo que con el tiempo el público lo va a saber apreciar esto. Sí, de mi parte también, Marcelo, te agradezco mucho, porque desde el primer momento que expresamos esta idea de hacer el programa Área Protegida con Rubén, tuviste plena confianza en nosotros, más allá que Rubén siempre me dice que yo tengo algo más de experiencia. Sí, algo he hecho, pero por necesidad, no porque sepa. Bueno, de mi parte agradecerles ser parte de estas charlas y de formar parte en la difusión de lo que es el patrimonio cultural. Yo soy un hombre de los medios que todos los días trabajo con la noticia, con ese último momento que llega un punto en que uno no quiere tanto último momento, claro, quiere profundizar un poco más, ¿no? Y desde chico yo miraba un programa que para mi edad yo creo que era demasiado chico, pero me gustaba mucho. Digo demasiado chico porque por ahí mis amigos no prestaban atención en ese programa. Claro. Pero desde chico yo miraba Historias de la Argentina Secreta en el viejo Canal 7. Claro. Y a partir de ahí yo decía, y el día que por ahí sea comunicador, ir por ese lado. Bueno, por suerte lo voy haciendo, y mucho tiene que ver, Rubén, y el conocimiento que uno fue adquiriendo sobre el patrimonio cultural. Así que me doy más que satisfecho. Bueno, yo creo que para esa época no había nacido todavía. Seguro. Por eso te lo estoy contando, Rubén. Claro, sos muy joven, Rubén. Sí. No, yo me acuerdo y siempre lo digo al aire, esos micros que tenía Iván Grondona del País que no miramos, que también fue un fuerte aporte al conocimiento del patrimonio. Así que bueno, Marcelo, muchas gracias y gracias por esta oportunidad. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Igualmente para vos, Rubén, y para vos, Rodolfo, y sigamos con Área Protegida y las voces destacadas. Con Rubén agradecemos muchísimo la participación de Marcelo Mucci. Y a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Sí, como ya les digo, ya consolidado en una costumbre, nos estaremos viendo aquí, en Área Protegida, el próximo lunes.